Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samantha Leiva, yo soy psicóloga, soy estudiante de la carrera de especialización en Estadística para Ciencias de la Salud de la Universidad de Buenos Aires y este video corresponde a la entrega del trabajo práctico final de la materia Introducción al Análisis Multivariado. Vamos a ver en esta oportunidad la aplicación del análisis de componentes principales a un ejemplo del área de la psicología. En primer lugar, aclaro que todo el material que corresponde a esta presentación, tanto la presentación como la que se está visualizando en el video, como el script del análisis de los datos, se encuentran disponibles en un repositorio remoto al cual pueden acceder todas las personas que quieran ver más detalles respecto de cómo se hizo el análisis presentado en este trabajo. Primero vamos a ver en esta presentación una introducción a algunos conceptos claves antes de adentrarnos en el análisis, principalmente iniciando por qué son las técnicas de análisis multivariado. Las técnicas de análisis multivariado son aquellas técnicas exploratorias que nos permiten estudiar y resumir distintas variables, diversas variables, medidas en una población. Se utilizan en distintos ámbitos, en el área de la psicología se utilizan algunas en particular, y los usos que usualmente se le da a las técnicas de análisis multivariado son los siguientes. En primer lugar, estas técnicas se pueden utilizar para resumir la información de un conjunto de variables en una menor cantidad de ellas. Es decir, tener un conjunto de variables más amplio y poder resumir toda esa información en una menor cantidad de variables. Pero es importante tener en cuenta que estas técnicas tratan o serían útiles si al reducir el conjunto de variables en una menor cantidad de variables, tenemos la mínima pérdida de información. Es decir, que podamos resumir la información sin perder el valor que tenían todos nuestros datos originales. El segundo uso que se le da a las técnicas de análisis multivariado es el de hallar agrupaciones existentes entre los datos. Poder identificar patrones dentro de los datos que no se encuentran alojados en alguna variable particular o en algún conjunto de individuos particular, sino poder extraer patrones de esa globalidad. Otro de los usos que se le da a las técnicas de análisis multivariado es el de clasificar observaciones en grupos definidos. A partir de las variables y las observaciones que uno tiene, poder identificar grupos ocultos o latentes detrás de esos datos. Y por último, otro de los usos también importantes que tiene este tipo de técnicas es el de relacionar conjunto de variables. Poder ver cómo un conjunto amplio de variables se encuentra relacionado. Para aplicar las técnicas de análisis multivariado existen distintos tipos de técnicas. Si consideramos que nosotros tenemos una base de datos que tiene datos de distintos individuos que están acá representados en este esquema gráfico en las filas, y un conjunto amplio de variables, y nosotros quisiéramos aplicar estas técnicas para poder reducir esa información o agruparla de alguna manera particular, podríamos utilizar distintas técnicas de análisis multivariado en función de qué es lo que estemos buscando hacer o cuál sería nuestro objetivo de trabajo. Por un lado tenemos las técnicas factoriales, dentro de las cuales se encuentra el análisis de componentes principales, que lo vamos a ver más detallado y es el que vamos a aplicar en este video. Pero también hay otras técnicas factoriales como el análisis factorial o el análisis de correspondencia. ¿Qué hacen las técnicas factoriales? Las técnicas factoriales lo que hacen es reducir las variables en un conjunto más reducido de variables. Es decir, trabajar con las variables originales para poder luego obtener un conjunto menor de variables, nuevas variables que permitan de alguna manera sintetizar las variables existentes. Supongamos que tenemos 15 variables en mi base de datos y poder representar esas 15 variables en 2 o 3 o una variables nuevas, que sigan manteniendo y mostrando la relación entre los datos originales y nos permitan obtener información y poder inferir algo más global, representativo del conjunto de estas variables distintas. Y por otro lado, tenemos las llamadas técnicas de segmentación, que acá hay dos ejemplos escritos, que son el método de partición de tipo K-medias o la clusterización jerárquica, que lo que hacen es resumir la información de los individuos. Y en general se utilizan para clasificar, para poder agrupar a los individuos o como técnicas de clasificación, para poder encontrar grupos ocultos en estos datos. Nosotros nos vamos a centrar
en este video en particular, en la aplicación de una de las técnicas factoriales, que es el análisis de componentes principales, y vamos a ver un ejemplo aplicado al área de la psicología. El análisis de componentes principales es una técnica exploratoria que es utilizada para poder reducir información de un conjunto de variables que están relacionadas entre sí a un número menor de ellas. Es decir, pasar de un conjunto de variables mayor que muestran alguna relación entre sí a dos nuevas variables que podemos llamar componentes o dimensiones que sean representativas de las primeras, pero que a su vez estas dos variables no estén relacionadas entre sí, es decir, que permitan diferenciar claramente la agrupación de los datos. Los usos que se le da al análisis de componentes principales es, por un lado, para poder identificar componentes latentes o dimensiones latentes que expliquen el comportamiento de los datos o de las variables originales. También para poder reducir las dimensiones de un problema. Si estamos trabajando con una base de datos que tiene muchas variables, imaginemos, no sé, 50, 60, 100 o más variables, y queremos reducir las dimensiones de ese problema para poder entenderlo mejor. También se utiliza para poder obtener una representación gráfica de información que es multidimensional. Si yo tengo múltiples variables y quiero graficarlas de manera tal de poder interpretar cómo se relacionan esas variables, el análisis de componentes principales me permite reducir esa información en nuevas variables, pero en menor cantidad de variables, y de esa manera poder graficar la relación entre estos nuevos componentes que están armados a partir de las variables originales. Y por último, otro de los usos que se le da al análisis de componentes principales es que lo que tenemos que tener en cuenta es que solo son aplicables, este tipo de análisis es solo aplicable a variables de tipo numéricas, ¿sí? Otro tipo de análisis multivariado se utilizan con variables que no son numéricas. En este caso, aplica solo el análisis de variables numéricas. Veamos ahora una idea intuitiva de cómo funciona el análisis de componentes principales. A partir de un conjunto de observaciones n, que pueden ser, por ejemplo, personas que yo evalué, y de variables p, un conjunto de variables p, pueden ser todas las variables que yo tengo en mi base de datos, se busca representar esa información en un número menor de variables, es decir, una menor cantidad de variables. Y esa menor cantidad de variables van a estar construidas a partir de combinaciones lineales de las variables originales, de forma tal de que maximicen la varianza de los datos, es decir, que maximicen la varianza, que capten la mayor variabilidad posible. Por ejemplo, acá en este gráfico, a modo simplemente de ejemplificación, tenemos la variable x y la variable x1 y la variable x2. Los puntos representan los datos originales. Vemos que las variables x1 y x2 están relacionadas entre sí, aparentan tener una relación lineal. Y lo que nosotros vamos a buscar mediante el análisis de componentes principales van a ser unas nuevas variables que se representen la variabilidad original de los datos, o la mayor variabilidad posible, y las vamos a construir a partir de combinaciones lineales de las variables originales. La primera componente que vamos a encontrar va a ser la componente que que capte la mayor variabilidad de los datos. En este caso está representada por esta flecha naranja, es un vector que tiene la dirección que capta la mayor variabilidad de los datos, y luego se van a seguir buscando, luego el resultado va a dar otras componentes que sean ortogonales, por ejemplo en este caso a la anterior, ortogonales a la primera, esta segunda dirección, que está representada acá por este vector B2, que también vaya a su vez maximizando la varianza que no captó el componente anterior. Vamos a ver entonces ahora la aplicación, un ejemplo de aplicación de este tipo de análisis de componentes principales al área de la psicología, particularmente al estudio de características afectivas y estilos de interacción social que tienen personas adultas.